Con esta pequeña tabla quisiera explicar cómo funciona desde la perspectiva del productor la toma de decisiones también. Y aquí vamos a tocar varios puntos. Primero, entender qué es una función de producción, que es importantísimo conocerlo. Dos, cuando hablamos de ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿a qué nos referimos? Tres, o sea, cuando hablamos de un producto promedio, un producto total, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de factores de producción y cómo se utilizan, pues también, ¿no? Es importante tener presente esto, ¿no? Y aquí pues podemos ver la tabla, y en la tabla pues tenemos, vamos a decir que una medida sencilla de una corrida de producción, podríamos llamarle, de una maquinaria en una empresa específica que se dedica a producir X o Y productos. O sea, pudiera ser que en este caso el proceso de producción aquí produzca cereales, puede ser que produzca productos de consumo masivo, no sé, detergentes. Bueno, en general puede producir cualquier tipo de producto que nos podamos imaginar, ¿verdad? Pues una línea de producción de productos especializados, incluso podríamos hablar de refrigeradoras, podríamos hablar también pues, de productos como vehículos. Bueno, en general esto aplica para muchas industrias. Es un ejemplo que se puede variar. También podríamos hablar de tierra incluso, ¿verdad? Producción de trigo, producción de maíz, producción de frijol, etcétera. Lo que vamos a observar acá es que cuando hablamos de producción, hablamos de los factores de producción: tierra, trabajo y capital. Normalmente, cuando hablamos de tierra, esto se conoce pues prácticamente con una letra. Podemos colocar la letra A. Al capital se le conoce con la letra L, perdón, K, de capital. Y al trabajo se le conoce con la letra L. ¿Sí? Entonces, las diferentes combinaciones que podemos tener en este caso, para que es un error, diferentes combinaciones que podemos tener de tierra, de trabajo y de capital, de insumos específicamente, eso nos genera pues un resultado. Y este resultado puede ser X, puede ser Y, pues si al final todo esto se transforma en una función de producción, una función de producción. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Función de producción. Nos interesa pues conocer acerca de la función de producción, particularmente porque una les va a servir para solucionar el caso que tienen en su poder, y otra pues también para que vayamos entendiendo cómo son las cosas en la industria, ¿verdad? Y yo creo que ya lo sabemos, de manera particular ya sabemos cómo funciona esto, solamente que los modelos nos ayudan a entenderlo de una manera más profunda y a tomar decisiones más acertadas, y a quitar pues ese elemento superficial del sentido común. Vamos a analizarlo de acuerdo a metodologías y a modelos teóricos ya probados, y hasta cierto punto pues nos van a permitir enfocarnos mejor y tomar decisiones más racionales. Recuerden pues que de eso se trata cuando usamos economía. Y vemos acá que hay unidades de trabajo que se refiere específicamente pues a L, ¿verdad? Yo voy a colocarle, si quieren, pues L por acá. L, unidades de trabajo, L, ¿sí? Perdón, aquí creo que me crucé un poco. Vamos a ver, pues colocar L. Aquí tenemos un espacio para poder hacer L, unidades de trabajo. El producto total pues es el producto total. L, producto marginal,
y el producto promedio. ¿Qué vemos acá? Que aquí básicamente hay nada más dos elementos. Está por un lado el capital, pues, que es básicamente donde entra básicamente las unidades de trabajo, la materia prima, que por cierto es constante, y el capital, que es constante. Esos no se van a mover. O sea, es decir, en este caso estos dos elementos, cuando hablamos de esta pequeña función de producción, no se mueven. Lo único que se mueve en este caso particular pues es el trabajo, ¿sí? Si hablamos de esta función de producción que estamos viendo acá. Esta es una función de producción, por cierto. Obviamente no está formulada, pero sí es una función de producción corrida. Entonces, si vemos que cuando las unidades de trabajo son cero, pues obviamente todo tiende a cero, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos que ya le agregamos una unidad de trabajo, supongamos que esta fuera un área de terreno, y le vamos a empezar a agregar una unidad de trabajo, entonces ya empezamos a producir pues 2000. Ya dije que esto puede ser trigo, frijol, maíz. O si esta fuera una máquina y le agregamos unidades de trabajo, que serían horas de trabajo, si lo queremos ver así, la producción de esta máquina serían 2000, ¿sí? Si le agregamos pues otra unidad de trabajo, en este caso podrían ser horas hombre de trabajo, o sea, 200, 2000. O sea, en general no sé, podríamos variar esto, cambia en virtud de la relación. El producto total puede ser 3000. Cuando le agregamos una tercera unidad son 3500, cuando le agregamos una cuarta pues 3800, y así sucesivamente. También, así como en la teoría del consumidor vimos que es elementos de utilidad marginal, aquí vemos elementos de producto marginal. ¿Y qué decimos cuando hablamos de producto marginal? Bueno, aquí vemos algo interesante. El producto marginal es aquello que se genera por cada unidad de esfuerzo o de insumos adicionales que se involucran en la función de producción. Adicionales. Por ejemplo, aquí si paso de 0 a 1, mi producto marginal es 2000. Si paso de 1 a 2, mi producto marginal es 1000. Si paso de 2 a 3, mi producto marginal es 500. ¿Y dónde lo obtengo? Bueno, lo obtengo específicamente de acá. 2000 menos 0, que era el anterior, el posterior menos el anterior, y eso me da precisamente el producto marginal. 3000 menos 2000, 1000. 3500 menos 3000, pues 1000. 3500 menos 3500, perdón. 3800 menos 3500, 300. 3900 menos 3800, 100. Y así, pues sucesivamente, ¿verdad? Vamos a ver algo muy curioso acá, específicamente, y creo que nos va a interesar conocerlo. Si se dan cuenta, acá, precisamente, al igual como en la teoría de la utilidad marginal, existe una ley de rendimientos decreciente. ¿Y a qué se debe esto? Recordemos, y aquí estamos hablando pues de un corto plazo, la tierra y el capital pues no se mueven. O sea, es decir, los insumos para producir no están cambiando, y tampoco el capital está cambiando. Lo único que está cambiando es el trabajo. Y cuando yo tengo específicamente por lo menos una unidad que no cambia, ¿sí? Aquí estoy hablando ya específicamente de un corto plazo. El corto plazo en producción específicamente se basa en eso, corto plazo. Cuando dos unidades o dos factores de producción no se mueven, sino que son fijos, pues estamos hablando de un corto plazo. Y pues este es el único variable que tengo, este es fijo, o sea, este es fijo, vamos a poner fijo, y este es variable. Cuando yo tengo precisamente dos unidades fijos, estamos hablando de un corto plazo. Por lo menos una unidad que tenga fija, estamos hablando de corto plazo en materia productiva. Y cuando hablamos de que las tres unidades ya cambian, o sea, son variables, estamos hablando de un largo plazo. Es decir, que yo no puedo cambiar, por ejemplo,
la maquinaria de la noche a la mañana. Esto es en un proceso de largo plazo, ¿verdad? No puedo cambiar mi tierra como tal, o sea, en este caso un área de tierra, de la noche a la mañana. Tampoco mi cantidad de insumos específicamente. Eso lleva un proceso. Pero sí puede ser que una unidad, dependiendo de la naturaleza del negocio, pueda cambiar. La mano de obra, por ejemplo. Es algo muy común que se puede cambiar. A no ser que estemos hablando, por ejemplo, de personal muy especializado. Por ejemplo, gente que trabaja en el área de, como en una empresa como Google, por ejemplo. Google, que tiene especialistas y que son creativos y que se dedican pues a trabajar. Entonces ahí pudiéramos reemplazar fácilmente una unidad de almacenamiento, una computadora, o bien pues contratar los servicios de una nube, o incrementar los servicios de la capacidad de la potencia, en este caso almacenamiento en nube. Cualquier cosa pudiéramos hacer, que no hay ningún problema, ¿verdad? Que eso es fácil de contratar, pero una persona, específicamente capital de trabajo, eso ya cuesta más conseguirlo porque es especializado. Entonces, fijo, pues por lo menos cuando una de estas o estas es básicamente corto plazo, ¿verdad? Cuando está fijo, por lo menos una de estas o estas. Cuando todas, ¿verdad? Básicamente son variables, entonces cuando todas son variables hablamos de ya de largo plazo. Pero hoy nos vamos a centrar en el corto plazo, para poder ejemplificar. Y bueno, y esto también lo podemos graficar, ¿sí? Yo voy a graficar esta función de producción, por ejemplo. Voy a insertar, y aquí se van a dar cuenta de algo. Vemos que hay una función de producción. Aquí le voy a agregar función de producción solo para producción, el producto X, ¿verdad? X. Vemos cómo es la curva, y una curva que tiende pues obviamente a ser decreciente. Aquí me voy a basar específicamente de algo importante. En este caso voy a agregarle una línea de tendencia. Si se dan cuenta, no es una línea pues lineal prácticamente, sino que es polinómica. Ya la polinómica me da pues una línea más acertada. Voy a señalar la ecuación porque quiero saber la tendencia. ¿Sí? Aquí tengo la ecuación, la voy a bajar acá. Voy a señalar la ecuación, y además de señalar la ecuación en esta línea de tendencia, voy a hacer algo adicional. Formato línea de tendencia, aquí está. Le voy a agregar R, que pues R representa el valor de relación, en este caso al cuadrado, de regresión, perdón, al cuadrado. Y me da pues a conocer precisamente qué grado de exactitud tiene la tendencia. Y vemos que si la curva es de orden 2, pues el grado de tendencia es menor. Si colocamos un orden 3, creo que allá se ajusta más. Como se dan cuenta, ya la curva polinómica pues es de grado 3. Vamos a intentar hacer algo para poder resolver qué sigue después de esto, porque por ejemplo si yo le quisiera seguir agregando unidades de trabajo a esto, ¿cuál sería mi resultado de producción total? Pues yo ya tengo la función acá, esta es la función, y con esto yo puedo resolver cuánto pudiera seguir yo produciendo, ¿sí? Porque esto me genera una tendencia, y si yo agrego más, pues obviamente puedo seguirle ingresando. Voy a intentar ingresarle tal vez unas 5 unidades más, hasta llegar a 10, para evaluar. Pero no lo voy a hacer a piecito. Fíjese que hay específicamente una aplicación que la vamos a utilizar y que se llama GeoGebra. GeoGebra pues es una aplicación muy interesante que podemos utilizar para poder resolver problemas, o en este caso funciones algebraicas, y asimismo tirar o generar tendencias gráficas, ¿verdad? Y pues GeoGebra lo pueden bajar de internet, está disponible. Lo vamos a utilizar pues para este caso de la siguiente manera.
vamos a ingresar pues la función. Voy a copiar la función que acá la tengo. Vamos a minimizar GeoGebra. Voy a copiar la función. Esta es la función, solo la función. Le doy control C y